Gracias. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este viaje. Para mí es muy emocionante este espacio de construir juntos este kit de supervivencia para los primeros auxilios psicológicos. Bueno, de entrada les quiero contar que este no es un botiquín común, sino que va a ser un botiquín para esas heridas que no se ven, pero que duelen en el alma y en el corazón. A veces sentimos como impotencia cuando alguien, puede ser cercano, no está sufriendo y que no sabemos muy bien cómo ayudar. Entonces esa sensación de querer ayudar y de quedarse como con las manos atadas dio lugar a este curso. Entonces, para que dejemos de sentir como esa parálisis y nos pongamos en lugar de acción para hacer un salvavidas emocional de repente. A veces la única ayuda que podremos ofrecer será nuestra presencia, otras veces podremos hacer algunas herramientas mucho más prácticas, pero al final lo central de este espacio será crear una ayuda a otros. La idea es que ustedes se sientan con confianza para tender la mano cuando más se necesitan. Y me gustaría que me contaran un poco qué los trae por aquí. Mientras ustedes me escriben eso en el chat, eh, les voy a contar un poco los objetivos que vamos a tener. Bueno, eh, yo pienso que antes de empezar un curso siempre es importante saber para dónde vamos. Entonces, Hola, buenas tardes, profe. Profe, no se te está escuchando. ya creo que ahora sí me están escuchando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. Ay, bueno, qué bien. Me alegra mucho que ya me vean. Les contaba un poco que para mí es importante establecer como un mapa de ruta que nos diga para dónde vamos. Primero quisiera contarles un poco sobre algunas estrategias que quiero que tengamos en cuenta en el espacio de encuentro y es que quiero que este espacio sea un poco interactivo, entonces en la medida que tengan dudas, les voy a pedir que las escriban en el chat, yo intentaré resolverlas si son como acorde a lo que estamos hablando en este momento, sino intentaré tomar apunte de ellas para responderlas al final. Pero lo importante es como que no se nos vayan a quedar en el aire. En esa misma medida les pido que si van a hacer intervenciones y van a alzar su manito para hablar, tentan la cámara para yo no sentirme como psicótica hablando y haciendo un soliloquio. Entonces, cuando alguien vaya a hablar, les pido que puedan encender la cámara. De mí les puedo contar que mi nombre es Natalia Molina, soy trabajadora social, soy psicóloga, tengo una maestría en terapias psicológicas de tercera generación y bueno, muchas otras formaciones. Específicamente en el área de primeros auxilios psicológicos he trabajado desde la parte investigativa en la psicología de emergencias y en lo que compete a la psicología del cuidador, es decir, quien hace los primeros auxilios psicológicos. Y me he vinculado desde el voluntariado y desde la acción directa con espacios organizacionales y gubernamentales en terreno donde se aplica pues primeros auxilios psicológicos. Entonces, el día de hoy vamos a tener la primera de estas sesiones y lo que vamos a buscar lograr son cuatro cosas muy concretas. Bueno, lo primero es que vamos a intentar comprender la crisis, no solo desde lo que vemos desde afuera o desde la percepción propia de la crisis, sino desde eso que pasa en nuestro cerebro, lo que se ve desde afuera y cómo nuestro cerebro y nuestras emociones empiezan a relacionarse con esa sensación de crisis. Peter Levine, que es un experto en trauma y de la psicología de las emergencias, dice que nuestro cuerpo va a empezar a gritar y a manifestar todas estas sensaciones y emociones que no podemos digerir fácilmente. Entonces, la crisis va a ser como un evento que se queda grabado en nosotros y si entendemos esa respuesta interna, vamos a poder ser más empáticos y menos reactivos. También vamos a adentrarnos un poco en qué es eso del riesgo y cuáles son esas señales que debemos tener en cuenta para saber cuándo hay una crisis, cuándo hay una situación de urgencia o cuándo definitivamente hay una acción de emergencia inmediata.
Y esto lo que nos va a hacer es darnos una seguridad de cuándo nuestra ayuda es suficiente y cuándo es vital establecer otras estrategias para ayudar a esa persona. Luego vamos a hablar un poco de nuestro rol al hacer primeros auxilios psicológicos, qué significa realmente hacer primeros auxilios psicológicos y vamos a trazar una línea muy importante entre qué es primeros auxilios psicológicos y qué no es, para que a veces podamos establecer unos límites claros que nos ayuden a reconocer el poder de la empatía para ayudar al otro, pero también los límites para ayudar y no ejercer más daño. Lo primero que quisiera preguntarles el día de hoy, me gustaría que si alguien quiere alzar la manito, la levante o si quieren escribir en el chat, es que me cuenten para ustedes qué es una crisis, qué significa tener una crisis. ¿Significa un corazón, una manito? Ay, mira, por aquí Denis nos cuenta que es un momento vulnerable en donde se puede sentir desamparo, también desesperación, que son unas emociones encontradas, por aquí dicen que es no tener control sobre esas emociones, entonces que es como un evento cumbre que se queda grabado, que se siente miedo sin control, que es un estado donde el estado emocional de la persona se altera y angustia, que el sistema nervioso se altera, que no hay control de sí mismo, que es un momento de desajuste y en efecto, la palabra crisis a menudo suena como a desastre. Suena como un callejón de salida donde definitivamente todo cambió. Por aquí dicen que es algo que nos saca de transparencia y como que no se puede controlar. Pero entonces, la crisis sí es un cambio y sí hay una alteración, pero no es un callejón sin salida. Quiero que nos quitemos un poco esa idea de la cabeza de que la crisis es algo que destruyó una situación en específico. Entonces, una crisis no es algo que nos daña de forma permanente, sino que es un momento de desequilibrio. Es como cuando vamos caminando por un sendero que conocemos bien y como ven allá en esa imagen de la diapositiva, de repente no se ve nada o de repente nos encontramos con un derrumbe. Nos quedamos sin saber qué hacer porque esa ruta que conocíamos ya no está. Entonces, eso es una crisis. Es una ruptura en el flujo normal de la vida que nos obligó de manera inesperada a detenernos. Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder seguir avanzando? Necesito buscar un nuevo camino. Entonces, quiero que piensen que ustedes llevan muchos años en el mismo trabajo, todo fluye, conocen a todos sus compañeros, saben que esperar cada día, pero de repente cambian a su jefe y el jefe nuevo les anuncia una reestructuración. Su cargo desapareció, le ofrecieron uno completamente nuevo con otras responsabilidades y en ese momento uno dice, uy, ¿qué voy a hacer? Entonces a uno lo invade como una incertidumbre, puede ser miedo, rabia. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que sí voy a poder asumir eso? Entonces, ese es un ejemplo de una crisis. Entonces, una crisis, lo primero que hay que aclarar es que no es una enfermedad mental, no es una condición que va a cambiar nuestra vida. Puede que sí, pero de entrada no lo es. Es una reacción emocional muy intensa a un evento que no esperábamos. Jorge Antonio me dice que sí, ganas de no vivir es una crisis, puede ser parte de una crisis. Ahorita cuando vamos por allá a ver las señales de alerta, vamos a identificar eso de las ganas de vivir, cómo lo ubico dentro de una crisis. Entonces, Luis Rivera, que también es un psiquiatra que hace parte de todo esto de la psicología breve y es experto en crisis, nos recuerda que en esos momentos hay algo que pasa en nuestra mente y nos dice, uy, hay que reconsiderar en un plazo muy corto el sentido de nuestra vida. Pero si nos habían dicho nomás que teníamos un cargo nuevo, ¿cómo así que nos estamos pensando el sentido de nuestra vida? Entonces, la crisis llega como a hacernos una pausa tan grande que nos deja a la expectativa de muchas cosas, así sea una cosa que aparentemente no es tan grande.
Por eso en lugar de ser un punto de no retorno, con el apoyo correcto, pues esta crisis se puede volver un catalizador para un crecimiento profundo. Y entonces allí hablamos de un concepto que se llama resiliencia, que es justamente descubrirnos y redescubrir esa fuerza interior para poder seguir avanzando en medio de una situación en específico. Entonces, por ejemplo, busquémonos otro ejemplo de una crisis que uno a veces cree que no es crisis. Entonces, cuando una mamá por primera vez deja a su hijo en el jardín, lleva 2 años con su rutina que ha girado en torno a ese pequeño, 1 año, 6 meses, 4 años, y ha cambiado su rutina. Ahora su vida son sus horarios de comida, sus sueños, sus juegos. Y de pronto un día el niño entró al salón y ella se quedó ahí en la puerta con un vacío inmenso en el pecho. Pero dije, no, pero yo me iba a sentir aliviada, iba a tener más tiempo para mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento abrumada? Porque sucede eso que hablábamos ahora, de que nos cambiaba de repente el sentido de la vida. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué hago ahora con mi tiempo? Y esa desorientación es una crisis evolutiva, algo que forma parte del ciclo natural de la vida, pero que lo desestabiliza por un tiempo. Allí no hay ninguna tragedia, no hay ninguna pérdida, pero sí hay una necesidad de redefinir una identidad muy real. Pero también hay otras crisis que vamos a encontrar que no son tan evolutivas y esperadas como que el hijo entre al colegio, sino como que, por ejemplo, ocurra un accidente o como que, por ejemplo, fallezca alguien que no estaba enfermo o que haya un desequilibrio específico que haga que yo nuevamente me pregunte, uy, ¿qué hago con mi tiempo, con mi vida en este momento? Esas crisis son algo que se denomina crisis no evolutivas y son las cosas que no esperamos que sucedan, pero que suceden y nos desestabilizan. A lo largo de la psicología de emergencias, Peter Levine nos ha enseñado que el cuerpo y la mente tienen una sabiduría innata para sanar, pero que necesitan como reencontrarse y reajustarse para iniciar ese camino a la sanación. Entonces quiero que piensen en esto como si fuera una herida que ustedes se hicieron en la piel. Así como un corte en la piel se cura solo, a veces necesita ayuda para limpiarse, para coserse y quedará una cicatriz, pero se curará. Entonces, esa primera ayuda en las crisis que suceden a nivel emocional y psíquico, pues es volver a la calma, es poder tomar esa pausa que nos va a decir, ok, detengámonos, identifiquemos qué vamos a hacer. A eso responden los primeros auxilios psicológicos y no vienen efectivamente a curar esa herida y a coserla, ni a recoger todas las piedras del derrumbe, sino a ser esa mano amiga que nos va a ayudar a no caernos mientras encontramos un nuevo camino. De los primeros auxilios psicológicos son un espacio en el que vamos a acompañar, a escuchar, pero sobre todo a crear un espacio seguro para que las personas puedan reconectar con sus propios recursos y esto que hablamos ahora de la resiliencia que nos va a ayudar a que podamos generar crecimiento. Y entonces si hablábamos de esa crisis como un derrumbe inesperado en nuestra historia, como un evento que interrumpió de la nada este flujo normal de la vida, hay que también identificar que no es una crisis, porque no todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas que nos generan un desajuste emocional son una crisis. La vida a veces está llena de retos, pero no todos serán una crisis. Entonces, si por ejemplo miramos al señor saltando el obstáculo, si ustedes me ponen a mí en esa pista de atletismo, yo no corro ni un metro, esa gran baranda, ese gran obstáculo para mí generará un gran movimiento emocional, será supremamente difícil asumirlo, puede incluso llevarme a una crisis, pero para este señor que es todo un atleta, ese mismo obstáculo pues no va a ser parte de una crisis. ¿Por qué? Pues porque es una situación que para él es cotidiana. Entonces, esa es la primera distinción que haremos. Una crisis no es un problema cotidiano. Pensemos en el día a día, que usted tuvo un día malo en el trabajo, que tuvo una discusión con su esposo, que ha fallado un examen,
Pues esos son desafíos, no necesariamente son una crisis, aunque sí pueden serlo, pero son situaciones que nos exigen una respuesta y nos generan estrés o frustración, pero que tenemos normalmente los recursos y las herramientas para superarlos. O sea, son como pequeñas piedritas en el camino que tú vas andando y las sientes, pero aún así puedes seguir avanzando. En cambio, una crisis va a ser una grieta profunda en el camino o una piedra gigante que no nos va a dejar sobrepasar. Eso es como un evento que sobrepasa por completo los mecanismos de afrontamiento que habitualmente tenemos. Entonces, por ejemplo, recibir un diagnóstico médico devastador o vivir la pérdida súbita de un ser querido o un desastre natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer allí es desterrar esa idea que a veces existe, que tener una crisis es un signo de debilidad. Cuando una persona está en crisis, no es porque no sea lo suficientemente buena. Puede que en efecto tenga las herramientas, las conozca perfectamente, pero no las puede activar. No tiene como ese clic para activarlas en ese momento. Pero entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no pudo si tenía las herramientas? No es porque la persona no sea lo suficientemente fuerte, es porque la vida le presentó un obstáculo que en ese instante requería de una respuesta excepcional y en ese momento su sistema emocional se vio completamente desbordado. Entonces, la crisis no es una patología, es una reacción normal y humana a una situación anormal. Entonces, un terapeuta necesita ser un experto en psicología para hacer terapia, por ejemplo, porque va a crear una profunda humanidad y una empatía para poder abrir elementos de la historia de esa persona que duelen. Pero para hacer primeros auxilios psicológicos no necesitaremos eso. Necesitaremos poder generar un espacio de soporte para que esa persona pueda encontrar las herramientas que tiene o que no tiene y necesita buscar para sobrellevar esa situación. Entonces, una crisis no es un estado permanente. Aunque para la persona que vive y siente la crisis, eso parece una eternidad, la naturaleza de la crisis es ser transitoria. Tiene un inicio, un pico de intensidad y un final. ¿Qué sucede? Que a veces no se maneja de forma adecuada y puede cronificarse o puede dar lugar a problemas graves, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, que es cuando esa crisis se instala en el pico de intensidad y luego no logra bajar y ya cuando baja empieza a devolver a la persona a ese pico de intensidad de manera recurrente. Entonces, el rol desde los primeros auxilios psicológicos va a ser ayudar a que la transición entre no poder dar respuesta a una situación y poder dar respuesta a sus propios recursos sea más acompañada y le permita reconstruirse un nuevo camino desde la capacidad del otro. Por acá Natalia me dice que la clave es no dejarnos derrumbar, que todo está en nuestra mente. Eso puede sonar a veces a que el dolor o el sufrimiento son una decisión o una elección personal, que si una persona no se recupera es porque no quiere o porque no se está esforzando. Y esto en alguna situación dentro de una crisis puede ser invalidante para quien está procesando una situación muy compleja y entonces se siente como que tendría que tener la respuesta. Entonces, desde la neurobiología, que es lo que vamos a ver un poco ahora, vamos a encontrar que cuando hay una crisis, nuestro cerebro no funciona de manera racional. Entonces, no está todo en la mente, sino que justamente no está en la mente. Nuestra mente se desconecta y no logra anclarse a las herramientas que propiamente tiene. Y por acá Dayana nos habla de la crisis de los 40. Bueno, la crisis de los 40 en efecto es una crisis de las que ahorita les decía que es de la etapa vital, es una crisis evolutiva y no es un evento puntual como un accidente que suceda,
pero sí es un cruce de caminos que ocurre en una etapa específica de la vida. De hecho, hay muchas crisis evolutivas al final de la infancia, en la adolescencia, en los 40, en los 80. Hay muchas crisis vitales que se manifiestan justamente allí, porque las estrategias de afrontamiento que llevábamos estos años anteriores como que ya no me sirven. Y entonces para manejar nuevas preguntas y nuevos desafíos que surgen cuando cumplo 40, cuando cumplo 30, cuando cumplo 15, cuando cumplo 8, pues generan como un desfase en esas herramientas que yo tengo. No es que haya un peligro inminente, pero sí hay un reto que genera ansiedad, estrés y un sentimiento de estar perdido. Y esto que dice Dayana me da pie para contarles que los primeros auxilios psicológicos no solo se aplican en desastres masivos o en situaciones de franca crisis, sino también en estas microcrisis cotidianas que nos hacen hacer una pausa y tener ese sentimiento de estar perdido. Y entonces, como ya hablábamos de que no era una crisis, ahora devolvámonos otro poquito. Hay otras crisis que aparecen y que dependen de otros elementos. Entonces, una crisis no es un trauma, porque el trauma es una herida profunda, un daño psicológico duradero que puede ser el resultado de una crisis, por ejemplo. La crisis será entonces la reacción aguda de ese evento. Entonces, si ustedes ven la diapositiva, hay una gran nube de tormenta que nos está diciendo que la crisis es el momento en el que la tormenta visible se desata con rayos, truenos y centellas. Pero el trauma a veces puede ser ese clima que estuvo todo el día rodando en el fondo y que estábamos allí a la espera que detonara. Entonces, imaginemos una situación de gran dolor, por ejemplo, el fallecimiento de alguien que uno quiere mucho. El evento de pérdida puede ser traumático a largo plazo. La crisis puede ser la reacción inmediata, el shock, el llanto incontrolable, la sensación de no poder respirar. Y en este caso, la crisis es el momento en el que la persona se siente completamente perdida y desbordada, allí en el pico. Pero también esa misma crisis puede ser un pico que surgió muchos años después, cuando algo le recordó esa situación del fallecimiento de su ser querido que en ese momento fue inesperado, pero que no le causó ningún dolor y que en este momento es como si se activara. La crisis también puede ser un pico a una condición que ya existe. Por ejemplo, si yo tengo una condición, por ejemplo, depresión, ansiedad crónica, la crisis no va a ser la depresión en sí mismo, pero sí puede ser un episodio agudo de desesperanza o si tengo un ataque de pánico que me desborda. Y en esos momentos, a pesar de que no sé, pero si ella ha sido, tenido esa condición desde hace mucho tiempo, en ese momento la persona se siente incapaz de funcionar el rol. Entonces allí no es solucionar la depresión, ni solucionar la ansiedad, ni tampoco solucionar el fallecimiento del ser querido, sino ofrecer como un punto de escalada para que ese dolor pueda menguar y ayudar a la persona a recuperar su calma y conectarla con la ayuda profesional que necesita para manejar como esa condición de fondo. Entonces, en esencia, los primeros auxilios psicológicos son el aquí y el ahora. O sea, atendemos la emergencia para prevenir un daño mayor y para que esta ayuda nos aporte a aportar a una situación. O sea, no pretendemos abordar la totalidad de una situación ni abordar la totalidad de un trauma, de un trastorno, de una situación inesperada, pero sí vamos a reconocer la crisis como una ventana de oportunidad para ayudar al otro, sabiendo que la recuperación como tal será un proceso más largo que deberá ser guiado por otro profesional. René me pregunta que si la menopausia puede ser una crisis. Puede que sí y puede que no. Entonces allí dependerá de cómo cada persona va a significar ese momento. La menopausia puede en efecto ser una crisis vital, así como la crisis de los 40, porque también ocurre en un momento de la vida en la que se puede uno desestabilizar. Además de esto, este momento en la vida también trae todo un cambio y un vaivén hormonal
que puede crear como el ambiente perfecto para ese desequilibrio emocional y una sensación de vulnerabilidad, que en efecto, si no se valida y no se acompaña, pues puede llevar a una crisis más profunda. Pero bueno, ahorita hablando de crisis, el diagnóstico de una enfermedad puede ser una crisis para la persona y para todos a su alrededor. Claro, Denis, tiene todo el sentido porque es un evento impactante que genera una pausa en mi camino. Entonces vamos a hablar un poco ahora de qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando entramos en crisis. ¿Qué sucede cuando algo nos pausa? Entonces, para entenderlo, vamos a imaginar que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso son como el centro de mando de un gran edificio. Y nuestro cuerpo normalmente está al tanto de todas las operaciones que coordinan ese edificio. Entonces, los invito a que miren un momento. Ay, ustedes no están viendo mi cámara. Que miren un momento la cámara y miren mi mano. Y también tomen su mano y vamos a pensar en nuestra mano como una forma de conectar con ese cerebro para entender un poco qué sucede cuando estamos en crisis. Esta partecita que en la diapositiva está azul es el cerebro reptiliano. Y acá lo podemos ver como en nuestra muñeca y en la palma de la mano. Y esa parte del cerebro reptiliano es la que compartimos con casi todos los animales que tienen cerebro y se encarga de las funciones automáticas, de que respiremos, de que nuestros intestinos se muevan, de que nuestro corazón lata. A él no hay que decirle nada, él siempre está trabajando. Y también se encarga de nuestras respuestas de emergencia, de conectar como eso que ataca y se defiende. Y es amiguito de esto que está por aquí en moradito, que se llama el sistema límbico. Y en esta manito que estamos viendo acá lo vamos a representar con mi dedo. Entonces imagínense que nosotros tenemos aquí en nuestro sistema límbico algo que se llama la amígdala. Y el problema en la crisis surge cuando esta amígdala se activa. Entonces, la amígdala es como una alarma. Es una pequeña estructura cerebral que se enciende cuando percibe amenaza, sea un evento real o una situación de estrés que me hace sentir en peligro. Entonces la amígdala grita, ¡Uy, ayudan, ayúdenme! Y envía una señal de alerta a todo el cuerpo. Y esta partecita que está aquí en verde, la vamos a representar con estos dedos y es el neocorte, la corteza prefrontal, esta parte de aquí adelante, lo que nos separa de los animales que no son racionales. ¿Y por qué nos separa? Porque allí ocurren todas nuestras funciones cognitivas avanzadas. Es la que nos ayuda a pensar con claridad, a resolver problemas sencillos. Pero resulta que cuando esta amígdala, por acá que está guardadita, grita ayuda, peligro, el neocórtex se desconecta. Y entonces esa capacidad de resolver crisis, de resolver problemas, como que no funciona bien, no logra conectar en ese momento el sistema límbico y el cerebro reptiliano van a activar toda una sensación en nuestro cuerpo para poder atender a eso que nos está amenazando. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro más racional, el córtex prefrontal, se desconecta. Es una reacción natural y no es un signo de debilidad. Nos pasa a todos. Pero al mismo tiempo, cuando se desconecta, algo pasa en nuestro cuerpo y es que el cortisol y la adrenalina, que son unas hormonas que nos dan energía para actuar rápidamente, se disparan y empiezan a funcionar por todo nuestro cuerpo y preparan nuestro músculo, aceleran nuestro corazón, aumentan la respiración y entonces se prepara para poder responder a la crisis. Y eso pasa si nos está persiguiendo un león, pero también si nos dieron una mala noticia. Entonces, en resumen, la crisis, el cerebro entra en modo de supervivencia, desactiva la calma y también desactiva la capacidad de activar como ese sistema de respuesta asertivo. Y entonces ocurre algo que se llama la triada de la supervivencia. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso de la triada de la supervivencia.
Andrés me pregunta que si ese estado puede generar un infarto. Bueno, el cuerpo se prepara para sobrevivir, acelera el ritmo cardíaco y la respiración, bombea muchísimo más oxígeno a los músculos, libera muchas más hormonas de adrenalina y cortisol para que nuestro cuerpo pueda salir corriendo y responder, aumenta la presión arterial y que si puede generar un infarto, pues la respuesta corta puede decir sí. En efecto, podría, pero la respuesta larga es que no es común para la mayoría de las personas que un estado de estrés extremo y sostenido pueda aumentar el riesgo cardiovascular, como un infarto o generar un accidente cerebrovascular. No solo se va a deber esta situación a la activación de ese sistema de supervivencia, pero que sí puede pasar si vivimos en constante estrés y en una constante situación de activación de esta tríada de la supervivencia. Con el tiempo, eso lo que puede hacer es generar daño en nuestros vasos sanguíneos y, como no, generar problemas cardíacos. Sobre todo, pues si además hay un factor de riesgo preexistente, si hay hipertensión, si hay antecedentes familiares, colesterol. Entonces, de repente, la respuesta es sí, pero la respuesta también es no. Entonces, depende también de muchos factores. Por sí solo, no, pero sí puede escalar y dar una gran respuesta. Por ejemplo, es muy común ahora, en estos últimos tiempos, se recibido varios pacientes con esta situación, que a raíz de muchas crisis y un estrés muy elevado y en pico todo el tiempo les da parálisis facial o les da una hemiplegia. Es que es la respuesta ya súper exagerada de nuestro cuerpo, que poco a poco lo que ha hecho es como hacer mella en la respuesta de nuestro cuerpo. Pero bueno, entonces hablábamos un poco de esa tormenta cerebral que ocurría cuando estábamos en la crisis y generaba algo que se llamaba la triada de la supervivencia. Entonces, cuando este cerebro está así conectadito y detecta una amenaza, se desactiva el prefrontal y activa una de estas tres reacciones. Pueden ocurrir algunas mezcladas, algunas dependiendo de la situación o solo una de las tres. Entonces, esos conceptos son centrales en la psicología de la crisis y la psicología del trauma. Y la idea es simple. Nuestro cuerpo está programado para sobrevivir a costa de lo que sea. Ese es como nuestro chip innato. Pensemos en un animal de la naturaleza. Si una gacela ve un león, su sistema nervioso de una se activa y piensa a ver qué opciones tiene. La gacela puede luchar, pero pues es poco probable que contra un depredador más fuerte pueda huir a toda velocidad del peligro, o sea, está huyendo de un león. Entonces ella luchar no creo que sea como la opción que toma la gacela, pero entonces sí puede huir. Huye a toda velocidad para escapar del peligro. No se pregunta, ¿será que el león me quiere comer? No, ella de una sale corriendo. Se siente acorralada, sale a correr y si definitivamente no encuentra, puede entrar en un estado de parálisis. Entonces, hay animales que utilizan el estado de parálisis como forma de responder a la crisis. Por ejemplo, las zarigüeyas. Usted se les acerca o les acerca a un animal muy grande, ellas se hacen las muertas para confundir al depredador. Y nuestros cerebros funcionan de manera muy similar, aunque pues la verdad no es muy común que a nosotros nos persiga un león. Pero sí hay otras situaciones como el estrés laboral, las discusiones, un susto inesperado o una percepción de una situación como altamente estresante que nos puede activar esta tarea de la supervivencia. Entonces, por ejemplo, una respuesta de lucha sería cuando alguien nos critica injustamente en una reunión y nuestra respuesta es reaccionar defendiéndonos con enojo, atacándolo verbalmente para combatir que nuestra idea es la idea vencedora. Por ejemplo, la huida, piensen en la ansiedad que sentimos antes de una presentación importante o antes de hablar en público y la respuesta puede ser que salimos huyendo del escenario o procrastinamos y procrastinamos la tarea para como no acercarnos al proyecto.
Y la parálisis, ¿cómo se ve? Pues cuando este jefe nos da una noticia inesperada y abrumadora y nos quedamos así en blanco, noqueados, no tenemos como la capacidad de procesar información. Por ejemplo, cuando nos roban, no sé si alguien nunca lo han robado, pero pues, o ha visto a alguien que lo ha robado, la respuesta puede ser cualquiera de las tres. Podemos tener una viejita en tacones que le dio taconazos al ladrón, pero nunca jamás en su vida ella había agredido a nadie ni se imaginaba que iba a golpear a nadie, pero su instinto de supervivencia lo que le dice es, luche, defiéndase de ese ladrón. Había otro que el señor le fue a preguntar la hora y le tocó la espalda y le dijo, buena señora, y esa señora dijo, no, aquí no me van a robar y se fue corriendo. Como habrá otros como aquí la presente que la van a robar y se queda noqueada. Entonces las respuestas también van a cambiar dependiendo de cada momento en la vida de esa persona. Mariela, si se puede hacer algún ejercicio para bajar la ansiedad, sí, claramente que sí. La ansiedad puede beneficiarse de muchísimo de las actividades físicas y también de actividades de autocuidado sensoriales, como por ejemplo el mindfulness. Pueden generar, hacer ejercicios de anclaje, de respiración, de observación. Por allá en la sesión 3 y 4, que vamos a ver herramientas prácticas, veremos algunas de estos ejercicios. Que si una persona sufre de ansiedad diagnosticada, bueno, la ansiedad en sí misma, así esté diagnosticada, no es una crisis. Sí, es una condición en la que es, se genera alguna situación emocional entre lo que yo quiero y lo que quiero hacer y lo que no tengo en control, que eso sí me puede detonar una crisis. Pero la ansiedad en sí misma no es la crisis. La ansiedad la crisis en la ansiedad será, por ejemplo, un ataque de pánico, una situación que rebosó mi capacidad de responder y como yo ya tengo una condición ansiosa, pues entonces hace como un caldo de cultivo perfecto para que la crisis detone muchas veces. Eh, bueno, ¿qué más me preguntaste, profe? ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? Bueno, Carolina, son dos condiciones diferentes, son ambas condiciones de salud mental. ¿Cómo las puedo resumir? Hay muchos tipos de ansiedades, muchos tipos de depresiones. La ansiedad es un estado de alerta, es un estado en el que el sistema interno está todo el tiempo en modo alerta, incluso cuando no hay un peligro real y se manifiesta con síntomas físicos, síntomas emocionales. Y la depresión, por otro lado, es un estado de inactividad. Pues no es exceso de preocupación, sino al contrario. Es como si el sistema de arranque se apagara y entonces se manifiesta con tristeza profunda, con pérdidas del interés, con cambios en el apetito, con sensación de desesperanza y pueden ocurrir las dos al tiempo o solo una o una mezcla de ambas o rotar entre una y la otra dependiendo pues como de la condición médica del paciente, pero ambas son un diagnóstico específico de salud mental. Lo que pasa es que ahora tenemos una fijación de diagnosticar sin bases científicas. Entonces, si yo me siento triste, ya estoy deprimida. Y si siento un poquito de angustia, pues ya soy ansiosa. Bueno, Victoria, ahora que hablemos de las señales de riesgo, vamos a encontrar esa diferencia de cómo distinguir un ataque de pánico de cuando a una persona le falta el aire. Bueno, entonces, avanzando en esta situación de la triada de la supervivencia, mm, les cuento que la respuesta de la crisis no solo es mental, o sea, no solo ocurre en nuestra mente, entonces ocurre también en nuestro cuerpo. Entonces, en este cerebro, no sé si ven que hay, el cerebro verde está verdecito y está como conectado hacia todo lo demás con unas lucecitas verdecitas. Eso es lo que pasa cuando hay un control estricto de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Está, si miran mi mano, está conectado nuestro prefrontal a todo el resto de nuestro cerebro. Pero cuando se desconecta, si ustedes ven el cerebro rojito, ya no está irradiando hacia todo lado, sino que todo se centra en la parte de la amígdala y la parte reptiliana. Entonces, esto lo que hace es que se activa nuestra supervivencia y nuestro sistema nervioso simpático va a entrar en acción.
Entonces es como un interruptor que nos pone en alerta máxima. Y entonces las señales de supervivencia nos van a decir, cuerpo, vamos a trabajar. Entonces por eso, ante un susto, por ejemplo, el corazón se acelera. Y uno dice, uy, me dio taquicardia. No, no le dio taquicardia, su corazón se aceleró. Su corazón está bombeando más sangre para poder que esos músculos empiecen a correr porque necesita huir o necesita pelear. ¿Y cómo podemos ver las señales de esta tormenta en las personas? La respiración se vuelve más rápida, el corazón late con fuerza, la sangre bombea a todo motor, entonces los brazos y las piernas se tensan, internamente nuestro estómago puede sentirse revuelto, entonces hay personas que si querían ir al baño ya no quieren, otras que no querían ir al baño y ahora quieren. Es común también sentir sudoración, temblores o sensación de mareo. Y todas estas respuestas pues son incómodas, pero pues son completamente normales. No son un signo de debilidad ni enfermedad, sino que son un resultado del sistema biológico que está buscando sobrevivir a la crisis. Entonces, el cuerpo va a desviar toda la energía de lo que considera que no es importante ni necesario en este momento que usted necesita para huir del depredador. Y ese depredador, pues puede ser una situación de alta presión o una noticia impactante. ¿Cómo puedo diferenciar un ataque de pánico de un episodio donde me falta el aire? Bueno, el episodio donde solo me falta el aire es una causa física, puede ser un ataque de asma, una reacción alérgica. Aquí no habría como un elemento externo o estresor que genere que falte el aire, sino que es más interno. Aquí no es una sensación, la persona tiene una dificultad para respirar y pues es una emergencia. Y el ataque de pánico, la falta de aire es una sensación. Si tuviéramos un saturador y lo pusiéramos en el dedo de la persona que tiene un ataque de pánico, está saturando normal. No hay un problema físico en los pulmones o en el sistema respiratorio que genere que efectivamente le falta el aire, sino que la sensación se debe a que la persona hiperventila por la activación de ese sistema nervioso que lo va a mandar a correr. Entonces el cuerpo se acelera tanto, 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 tanto que la persona empieza a respirar más rápido de lo normal, pero es como cuando usted corre respirando rápido y con la boca abierta. Entonces el cuerpo se acelera tanto y la respiración va tan rápido que no es eficiente. Entonces el aire no logra llegar a los pulmones y esto genera mareo, hormigueo, una sensación de asfixia, pero esta no es real, es una respuesta emocional al cerebro y al medio intenso, pero ambas situaciones requieren de apoyo. O sea, no porque usted diga, ah, no, está saturando normal, suerte, eso es un ataque de pánico, no debería ayudarlo. Entonces, si la persona tiene los síntomas asociados o a ataque de pánico o a que le falta el aire porque tiene una condición como asma, pues se trata de una emergencia en la que necesita ayuda. ¿Qué hacemos? Pues normalmente si estamos fuera de contexto de que conozcamos a la persona, asumimos que es una emergencia médica y buscamos ayuda porque no tenemos un saturador para decir, ay, vamos a ver si esta situación es causada por la emoción o por el cuerpo. Usuario de Zoom, los elementos prácticos van a responderse en otra sección y sí vamos a hablar un poco de mindfulness para racionalidad. Bueno, entonces hablábamos un poco de cómo funcionaba el cerebro, entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo funcionan las emociones. La vida a veces nos pone en situaciones inesperadas que nos desestabilizan y entonces esta crisis es como estar en una montaña rusa emocional. Entonces, como ven la imagen, estamos subiendo en esta montaña y veníamos tranquilos y de la nada algo nos subió y damos un vuelco brusco que ni siquiera a veces sabemos de dónde viene y hay muchos síntomas amarrados que se pueden sentir. Normalmente, la primera reacción es el shock y la negación, que es como si el vagón de ese carrito se fuera deteniendo de golpe antes de caer. Entonces, nuestro cerebro nos pone un freno para que el impacto no sea tan fuerte. Entonces, nuestro cuerpo lo que siente es como adormecimiento emocional y decimos, uy, ¿será que esto es real o no? Sí, sí, sí hay un derrumbe, sí falleció. Sí, me sacaron del trabajo.
Y luego empezamos a subir en ese vaivén de emociones y entonces puede aparecer frustración, irritación, enojo, ira, pánico, miedo, ansiedad, porque es allí, en este pedacito rojito que ven ustedes acá, que se sale la crisis. O sea, allí estamos en crisis. En este momento nuestro corazón late con fuerza. Es el pánico por la pérdida de seguridad, el miedo a lo desconocido, a no saber si podemos manejar lo que ha ocurrido. Y a menudo pues viene acompañado de confusión, la mente se nubla, en algunas personas sucede algo que se llama efecto túnel, que es como si uno se le empezara a nublar la visión y como hubiera niebla a su alrededor. Y esto lo que hace es que no vamos a poder pensar con claridad ni recordar detalles simples. Por supuesto que aquí también dentro de esta crisis puede aparecer ira, enojo, frustración, reacciones impulsivas y también son comunes porque lo que está en ese momento pensando ese cerebro desconectado es ¿por qué a mí? Eso no es justo. Y entonces la rabia ante esa injusticia que puede ser real o percibida es una emoción intensa que nos va a ayudar a liberar esa impotencia. En casos extremos, las personas pueden incluso experimentar disociación, que es como que se desconectaran completamente, como que se fueran parte del vagón y entonces lo que te dice la persona es como que si estuviera viendo esa situación que le está pasando en la pantalla del televisor, pero que no fuera ella. Y estas reacciones son parte normal del viaje de la crisis, pero es el primer paso para poder ayudar y allí nuestro papel al dar primeros auxilios psicológicos no es detener la montaña rusa, sino sentarnos junto a la persona para hacernos un punto de apoyo. Selena, la clase dura 2 horas. Heidi, la empatía, más adelante vamos a hablar un poco de la empatía. Bueno, y hay algo muy importante que aclarar en el tema de las crisis emocionales y psicológicas, es que a veces nos pensamos la crisis como una situación o un evento específico que genera toda esta respuesta. Pero desde la psicología es fundamental comprender que una crisis es una respuesta interna. Es lo que sucede en la mente y en el cuerpo de una persona cuando algo le genera ruido, pero no necesariamente el resto del mundo tiene que escuchar ese ruido o ver ese ruido. La clave es que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no hacen distinción de una crisis real y de una crisis percibida. Entonces, para el cerebro es peligro inminente y la respuesta es la misma si hay un derrumbe o si estoy pensando que va a haber un derrumbe. Entonces, eso es un poco lo que sucede en la ansiedad, para alguien que me preguntaba qué era la ansiedad, y es que todo el tiempo está en alerta ese sistema nervioso. Entonces, pensemos en el cerebro como el centro de control de una estación de bomberos. Cuando hay fuego real, la alarma se dispara y todos los bomberos salen a cambiarse, se activa la sirena, llevan la manguera, la suben al carro. Eso es una crisis real. Pero ¿qué pasa si se daña la alarma de incendios? Pues que la alarma suena y los bomberos salen corriendo, se ponen los trajes, suben la manguera al carro independientemente de que no hubiera incendio. Lo hicieron porque la alarma se encendió. Entonces, de la misma forma, el cerebro de una persona puede estar experimentando una crisis por un miedo real o una situación real o por una situación que no es real, pero que su cuerpo está percibiendo como igualmente amenazante. Entonces, así no sea una situación que otra persona diga, uy, claro, eso la estresó, el cuerpo va a liberar la misma adrenalina, el mismo cortisol, el corazón se va a acelerar de la misma manera, la respiración se va a agitar, el impacto fisiológico va a ser igual. Entonces, para la persona que está en crisis, esa crisis es tan real y abrumadora como si efectivamente estuviera en medio del incendio. Y este es un punto crucial al momento de hacer primeros auxilios psicológicos y tiene algo que ver con lo que decía Heidi, que era la empatía, y es que muchas veces decimos, pero no es para tanto, ya, relájate, hay gente peor, porque a veces estas palabras tienen toda la buena intención, pero invalidan el sufrimiento de la persona y esa desconexión que en ese momento está.
nuestra labor al hacer primeros auxilios psicológicos no va a ser juzgar la situación, preguntarnos si es real o no, ni tampoco valorar si la crisis es suficiente o es demasiada o es innecesaria. Allí lo que tenemos es que validar la reacción y encontrar que eso que siente la persona es real y que está bien sentirlo, pero que lo que necesitamos hacer es empezar a encontrar el control sobre esas emociones para poder procesar esa situación. Entonces, lo que para un observador externo puede parecer una cosa muy básica y una nimiedad, para la persona que lo vive, en efecto, es una crisis. Su cerebro no sabe distinguir si eso es una crisis real o imaginaria. Entonces, allí el papel es ayudarle a encontrar la calma. Pierina dice que cuando invalidamos los sentimientos de los otros, se empeora la crisis. Sí, es, no siempre, porque hay personas que al sentirse invalidadas, hacen algo que se llama encapsular. Entonces encapsulan el dolor y encapsulan esa crisis y en efecto cesa la crisis, pero lo que está haciendo es guardarla y luego estalla como en una olla a presión. Pero en otras personas sí que invalidar es como echarle gasolina al fuego. Entonces algunas de las cosas que podemos hacer es decirle al otro que para esa persona es importante y está bien. Entonces, la crisis como es ese cruce de caminos en donde hay caos y desequilibrio. Y la validación, cuando hablemos de la empatía, vamos a hablar un poco más de esa validación, va a ser un puente que ayuda a la persona a cruzar ese camino con seguridad, porque no tiene la necesidad de defender la validez de su dolor. Bueno, entonces bueno, Candelaria me dice que saber manejar las emociones es saber que el cerebro está muy activo ante una circunstancia de la persona. Sí, es una forma interesante de entender la regulación emocional. Saber manejar las emociones no es reprimirlas y no es fingir que no existen, sino establecer estrategias para poder expresar esas emociones sin que nuestro cerebro esté en un estado de alerta máxima. Bueno, entonces, ya que hablamos un poco de la crisis, quiero saber si hay alguna duda específica sobre esa conceptualización de qué es una crisis para poder avanzar a otro lugar, que es preguntarnos qué son los principios de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, ¿qué acciones puede generarnos saber manejar las emociones? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Saber manejar las emociones, lo que se denomina de regulación emocional, pues es una de las principales razones por las que una crisis se puede complicar, puede empeorar. No solo es que la persona se sienta mal, sino que como hay una falta de manejo, se va a traducir en acciones que van a tener impacto en nuestra vida o en los demás. Entonces, cuando una persona no sabe manejar lo que siente, un cerebro que ya está en modo alerta, lo que va a hacer es intentar sobrevivir a como de lugar. Y la mayoría de las veces esas salidas no son saludables. Entonces, por ejemplo, hay personas que se pueden aislar y se cierran en sí mismas porque se sienten todo el tiempo invalidados y entonces lo que hacen es que quieren sentirse más solos para que nadie como que los mire y eso lo que hace es que la crisis se vuelva más pesada. También puede haber comportamientos impulsivos o de riesgo. Entonces, así como puede ser las personas que tú te le acercas y quieren ser violentas consigo mismos o con ellos, también están otros comportamientos impulsivos como gastar dinero de forma descontrolada, como consumir sustancias, como tener relaciones conflictivas, porque lo que buscan es que algo les haga más ruido que su crisis interna para ponerle atención a ese algo. También pueden haber reacciones así, pasivo-agresivas, que son las personas que en lugar de expresar lo que sienten, dañan porque explotan con ira o por el contrario se vuelven supremamente frías y distantes y luego atacan como de manera muy ácida. O también pues puede generarse una negación o una evitación, que es la persona que se niega a reconocer que esta situación es desbordante para ella y eso no hace que el problema desaparezca, sino que lo encapsule en su cuerpo y pues luego se puede manifestar con síntomas físicos. Bueno, Hildardi, esa pregunta te la respondo ahorita cuando hablemos del triaje emocional. Entonces hablemos un poco de qué son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, miren que allí hay un faro que nos está diciendo muy grande que hacer primeros auxilios psicológicos no es ser un superhéroe, es ser un faro en la tormenta. Entonces, en nuestras vidas las crisis emocionales no avisan, no nos piden permiso, no nos llaman a ver si vamos a tener tiempo,
sino que un día todo está bien y en el siguiente momento algo desató la crisis. Un accidente, una mala noticia, un desastre, incluso un pensamiento nos arrojó al mar de la incertidumbre. Y en ese momento lo que necesita la persona no es una terapia de meses, sino que necesita algo inmediato. Ese algo inmediato, que sería la ayuda para no ahogarse, son los primeros auxilios psicológicos. Entonces pensemos en esto como la diferencia entre una curita y una cirugía. Si tú te caes y te haces un rasguño, necesitas una curita, no necesitas ir al quirófano. Entonces los primeros auxilios psicológicos son esa curita que va a ser la primera respuesta práctica. No buscan solucionar los problemas, no buscan estabilizar toda la situación de la persona, sino estabilizar emocionalmente ese instante de caos. Hay una metáfora que es muy pertinente para comprender qué son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, imagínense que ustedes están en el mar y se están ahogando. Entonces, usted en ese momento, ¿qué necesita? Que yo le diga, ay, sí, Pierina, yo necesito que usted aprenda a nadar, porque ¿cómo es posible que usted no sepa nadar y se venga al mar? Pierina, uno no se viene al mar sin saber nadar y usted por allá. Usted en ese momento no necesita que alguien le genere las estrategias para no volverse a ahogar. Usted necesita en ese momento que alguien le tire un salvavidas o que alguien se meta por usted y lo saque. En ese momento usted necesita una acción práctica y rápida que lo proteja la vida. Y entonces, esos son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, por eso decíamos que la respuesta allí no era meses de terapia. Probablemente esa persona que se está ahogando necesita meses de clases de natación para que eso no vuelva a suceder, pero en el momento que se está ahogando yo no voy a llamar a un profesor de natación para que venga a ayudarla. Otra forma de comprenderlo es pensarnos en los primeros auxilios físicos. Imagínese que usted está en la escena de un accidente y el paramédico llegó y lo que va a hacer el paramédico no es soldar el hueso roto, ni hacer la cirugía de corazón abierto que necesita el paciente. Su misión es específica y clave, es detener la hemorragia, estabilizar la función vital y preparar a la persona para ser trasladada al hospital. Entonces, los primeros auxilios psicológicos, pues, no son consejería profesional, no son terapia, no son arreglarle el problema a la persona, no son dar consejos. El objetivo es el mismo del paramédico, es actuar de inmediato, en ese momento, para estabilizar a la persona y ayudarla ahora sí a encontrar un camino hacia lo que necesite. Puede necesitar ayuda profesional, puede necesitar a su red de apoyo. Y entonces pensemos en esa frase que está ahí en ese faro, es que nosotros no necesitamos calmar el mar, nosotros no somos superhéroes, no podemos calmar la situación en una tormenta. Entonces, el faro no calma el mar, no lleva el barco al destino, lo que ofrece es una luz estable en medio de esa tormenta con luces, truenos y centellas para que el barco tenga una referencia para poder salir de la tempestad. Entonces, ¿cómo se ve eso? Siguiendo un poco la pregunta de Liz. Si yo tengo un adolescente que sufre una crisis de ansiedad en su colegio, los primeros auxilios psicológicos no van a hacer una sesión de terapia, no van a hacer descubrir que tiene ansiedad. Los primeros auxilios psicológicos van a hacer es un gesto práctico. Por ejemplo, puede ser llevarlo a un espacio seguro, animarlo a respirar despacio, ayudarlo a conectar con un familiar, con el orientador escolar. Pero si en ese momento tú ves un desborde emocional en tu estudiante, pues la respuesta será dar la respuesta inmediata a esa situación, a cómo puedes no controlar sus emociones, porque la respuesta no es controlar las emociones, es acompañar a que ese momento no genere más desregulación. Entonces, controlar es como construir una represa para que la emoción se detenga. Y a corto plazo funciona, pero a largo plazo la presión del agua se va a llevar esa represa por delante.
Entonces allí, como estrategia práctica para el aula, pues sería validar esa emoción que está teniendo el estudiante, enseñarle a identificar esas sensaciones, ofrecer unas herramientas para poder sobrellevarlas aún con el malestar y ahora sí, orientar a que quién puede hacer el ayuda. ¿Por qué? Porque si eres docente, por ejemplo, tú no podrás detener la clase toda la semana para hacer un proceso de acompañamiento específico con ese estudiante. ¿Qué sí puedes hacer? Puedes orientar de manera puntual cómo afrontar esa sensación en ese momento y cómo buscar ayuda con la red que sea pertinente. Y me da pie esto que decía Sandra para hablar de qué no son los primeros auxilios psicológicos, porque es tan importante saber qué sí son, que es como un faro en la luz, pero también entender qué no son. Entonces, hay algo importante para encontrar y es que los primeros auxilios psicológicos no son psicoterapia, no es controlar la situación, no es ni siquiera dar un tratamiento para curar el problema, no es hacer un análisis express de la vida de la persona, no es que nos cuente su problema, ven y contame toda tu historia, qué fue lo que te pasó. No somos detectives del pasado cuando hacemos primeros auxilios psicológicos. Nuestra labor es estar en el presente, aquí y ahora, para ayudar a esa persona a llegar a la calma. Entonces piensen en el siguiente escenario. Usted trabaja en un hospital. Alguien está esperando en la sala de espera, se cae y está saliendo sangre. Usted es médico, sabe, podría saber qué hacerle a esa herida, pero en ese momento usted no va a analizar por qué se cayó, ni valorar el objeto con el que se cayó, ni si necesita intervención quirúrgica o no, porque primero eso no sería ni ético ni profesional. Usted lo que va a hacer en ese momento es ofrecer un lugar seguro y activar la red que tiene a su alrededor. ¿Para qué? Para que le den un vaso de agua, le ayuden a lavar la herida, le pasen una mantica, porque entonces allí la función será estabilizar, así como la función de los primeros auxilios físicos. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos no forzamos a hablar. Los primeros auxilios se basan en la idea de que somos facilitadores, respetamos el ritmo de la persona y sobre todo no excedemos nuestras competencias ni nuestras habilidades. La meta va a ser brindar un apoyo puntual que le permita a esa persona pasar de la impotencia que siente a la acción para que pueda empezar a recuperar la estabilidad que ha perdido. Entonces, la clave de esos primeros auxilios psicológicos es como ser un ancla que da estabilidad. Y entonces el primer principio es conectar. Esa es como la base. No podemos ayudar a alguien si no establecemos una conexión humana. Entonces piensen en su amigo que acaba de perder a un ser querido. En lugar de bombardearlo con preguntas o con consejos o con estrategias para sobrevivir el duelo, el primer paso será acercarse, ofrecerle un café y decir estoy aquí si quieres hablar. Se trata de crear un espacio seguro donde la persona se sienta validada, no juzgada y sobre todo se sienta un ser humano que es importante para otro ser humano. Entonces allí ya no conecta solo con la humanidad, sino con la empatía. Pedro, ¿es posible brindarle agua a alguien que está en crisis? Depende. Depende de la situación y depende del estado físico y emocional. Eh, Alguien que está en un estado de estrés extremo y que está a toda marcha, normalmente tiene la boca seca, sensación de ahogo, taquicardia. Entonces, la acción concreta sí puede ser ofrecer agua. Sin embargo, siempre hay que asegurarse que la persona está consciente, que no está teniendo comportamientos impulsivos, que puede tragar con facilidad. Si parece desorientado, demasiado agitado, pues la respuesta será, mejor no le ofrezcamos nada porque esto va a aumentar el riesgo de ahogo y allí lo que ofreceríamos pues es contención, presencia, contacto visual. Entonces, es muy relativo a en qué momento está la persona en ese momento. Ahorita vamos a reconocer la crisis y vamos a hablar de algo que se llama triage emocional y yo te digo expresamente en cuál le podríamos dar agua. Bueno, entonces una vez nos conectamos y encontramos que lo que esa persona necesita no es que yo le busque la solución a sus problemas, sino que le diga estoy aquí. El siguiente paso clave será estabilizar. Entonces,
Alguien sufrió un ataque de pánico en la oficina, su mente y su cuerpo están en caos, su corazón va a toda marcha. En ese momento no podemos pedirle que resuelva un problema complejo. Nuestro rol va a ser ayudar a que recupere ese control. Si está agitado, no le vamos a ofrecer agua, sino que lo vamos a llevar a un espacio tranquilo y vamos a hacer un ejercicio de anclaje. Los vamos a ver, creo que en la tercera o en la cuarta sesión. Y vamos a concentrarlos en nuestra respiración y ayudarlo a respirar. Y en este paso lo que vamos a hacer es reducir el estrés inmediato y ayudar a la persona a reconectar con la realidad del momento. Y el último paso es conectar. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son un puente, no son un destino. Entonces, nuestro objetivo no es que la persona se estabilice con su crisis una vez estabilizada ya, sino que vamos a ayudarla a dar el siguiente paso. Si la persona tuvo un ataque de pánico, por ejemplo, se siente mejor, le podemos preguntar, bueno, ¿hay alguien en tu casa que yo pueda llamar? ¿Un familiar? Le vamos a ayudar a reconectar con su red de apoyo. Si la situación es más grave, como un accidente, una emergencia, pues podemos ayudarla a que se conecte con los servicios de emergencia, con la ayuda profesional. Si la persona a la que estoy ayudando hace parte de mi familia, no simplemente le contengo la crisis, sino que digo, bueno, ¿cuál es el plan a seguir para poder acompañar este proceso, para que la persona se sienta fortalecida de poder continuar en en ese avanzar frente a su situación problema? Y entonces, ahora sí, ya después de haber conocido como esos pilares de la atención en los primeros auxilios psicológicos, vamos a empezar a hacer algo que se llama reconocer la crisis. Entonces, el triage emocional es el arte de priorizar el cuidado. El concepto de triage no es de la psicología, eso proviene del ámbito médico-militar. Y pues cuando ustedes van a urgencias, a todos los hacen pasar por el triage. Es ese momento que está anclado en el sistema médico desde las guerras napoleónicas, en donde priorizan la atención a los heridos en el campo de batalla. Entonces, cuando usted llega a urgencias, lo atiende una persona y le dice, ah, no, usted es triage tal, debe esperar a que lo atienda urgencias, o usted es triage tal, debe esperar a que le den una cita prioritaria, o usted es este triage, por favor, váyase a su casa y pida una cita telefónica. En el ámbito psicológico, esta idea del triage también permite darnos una evaluación de la gravedad emocional, no para determinar quién necesita ayuda, sino para determinar cuál es la respuesta más adecuada y oportuna. Entonces, el triage emocional, a diferencia del médico, no va a buscar clasificar y descartar a las personas que necesitan ayuda, sino que va a definir en función de su crisis cuál es nuestro nivel de acción. Entonces, Force y Schultz, que son unos autores que trabajan en la psicología de desastres, lo que dicen es, vea, para hacer un triage emocional, lo que usted necesita es determinar si la persona necesita ayuda inmediata y de emergencia o un servicio mental especializado, o si la situación puede ser gestionada con primeros auxilios psicológicos y ya. Y entonces el proceso es una evaluación rápida, no se trata de un diagnóstico clínico formal, es un proceso más de observación para identificar cuál es el nivel de estrés y de riesgo del otro. Entonces, la urgencia de la respuesta no se va a basar en el trauma en sí, sino en las reacciones y en los comportamientos que está teniendo la persona. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un amigo que lo llamó después de perder el trabajo. Pero si su tono es tranquilo, le pide consejos para actualizar la hoja de vida, está triste, pero no está en modo incontrolable, usted dice, ok, esta persona lo que necesita es una conversación. Pero si ese mismo amigo lo llama y al otro lado de la línea hay un llanto incontrolable, no logran ni siquiera entender sus palabras, hay expresiones de desesperanza, dice que no quiere seguir con su vida, pues eso ya nos indica un alto riesgo y necesita otro tipo de intervención. Entonces, el propósito fundamental de este triage va a ser encontrar que los estados de riesgo alto, que así como en un paréntesis, por ejemplo, la ideación suicida, las autolesiones, el comportamiento violento,
pues van a requerir una atención especializada y que los recursos que necesito para acercarme a esta persona son diferentes a otros que tengan un triage mucho más bajo. O por ejemplo, en un desastre natural, los rescatistas no van a poder atender a todos al mismo tiempo. Ellos van a identificar riesgo alto, ofrecen refugio, apoyo emocional a los que están en shock y se van a sacar a los que están heridos de gravedad. Entonces el triage no va a evaluar a las personas en crisis, sino a la persona que ofrece ayuda. Es crucial que también encontremos cuáles son nuestras propias capacidades y limitaciones ante estas situaciones emocionales y si el caso presenta síntomas graves que persisten, pues la ayuda no es simplemente dar primeros auxilios psicológicos, sino referir a, por ejemplo, a un psicólogo o a un centro de salud mental. Es decir, ese amigo que se quedó sin trabajo además me dice que tiene una idea de acabar con su vida y nos está contando cómo va a acabar con su vida, pues su rol es escucharlo y contenerlo, pero nuestro triage emocional nos va a decir que esta situación supera mi capacidad de respuesta. Si esta persona está a 3 segundos de acabar con su vida, pues la respuesta no va a ser estoy aquí para escucharte. La respuesta va a ser mucho más directiva y es de generar una acción para que sea atendido. Entonces, eso también parte de los primeros auxilios, saber cuándo no puedo ayudar. Eso se hace tan importante como saber cuándo sí puedo ayudar. Entendiendo esto, el problema es que no todas las tormentas son iguales. Ahí en la imagen hay dos tormentas. Hay una que es una lluvia súper pesada, que usted probablemente no solo necesita sombrilla, sino que necesita impermeable y salir con botas. Pero la segunda es una tormenta con rayos, con centellas, con un ciclón. Entonces la respuesta a esa tormenta va a ser diferente a la de la primera tormenta. Entonces es vital reconocer cuáles son las señales que nos indican que la situación va más allá de un simple apoyo emocional. Y aquí está triage emocionales, hay muchos. Aquí hay uno de esos. Y este cuadro visual es una guía fundamental para clasificar ese nivel de riesgo en una crisis emocional. No es un diagnóstico, pero sí es una herramienta de referencia que nos va a ayudar a tomar decisiones informadas y responsables frente a qué hacer ante una crisis emocional. Entonces vamos a desglosar un poco cada nivel. Entonces el nivel marrón es un riesgo alto, enorme, gigante, con síntomas psiquiátricos francos normalmente, y esta categoría indica una situación extremadamente grave, donde la persona tiene síntomas claros, alucinaciones, delirios, que requiere atención médica inmediata. Entonces no se trata solo de un malestar, sino de un estado que pone en riesgo su vida y la de otros. Por ejemplo, cuando hay un intento de suicidio en curso, cuando hay una intoxicación grave, cuando hay un brote psicótico, o sea, esto es una bandera roja en el triage médico, un deténganlo todo, hay que atender a esta persona. Entonces, imagínense usted que está en su casa y usted llega y ve a su familiar gritando incoherencias, tiene alucinaciones visibles, amenaza, se está lesionando, chorrea sangre. Entonces, el rol aquí es activar de inmediato el servicio de emergencia. Es vital contactar a las autoridades o a un equipo médico especializado de inmediato. ¿Hay algún programa para aplicar este formato? Hay muchos protocolos que tienen diferentes triage. En la próxima sesión vamos a hablar de algunos protocolos. El trastorno límite de personalidad, si el trastorno límite de personalidad tiene situaciones de crisis de alta desregulación emocional. Bueno, entonces el riesgo alto sería el rojito, que es la conducta violenta, destructiva, que puede ser hacia sí mismo o hacia los otros. Entonces, en este nivel, la persona muestra un comportamiento agresivo y peligroso. Hay un riesgo inminente e implica acciones que pueden causar daño físico.
Entonces, aquí están las autolesiones, están los intentos suicidas. La diferencia del marrón es que usted llegó y ya lo vio chorreando sangre. Aquí usted ve que no hay un intento suicida en curso, pero sí hay un plan estructurado a punto de desarrollarse. Entonces, en este riesgo alto, que hay un riesgo para la vida suya o, por ejemplo, la de otra persona, pues también hay que activar los servicios de emergencia. Entonces, tú estás en una discusión con un familiar y un pariente y de repente se sale de control, comienza a romper objetos, amenaza con lastimarse, con lastimar a alguien, o por ejemplo, una persona te dice que se va a suicidar esta misma noche, pues tu obligación dentro del rol de los primeros auxilios psicológicos va a ser garantizar la seguridad de esa persona. Entonces allí tú tendrás, más allá de sentarte a ofrecer un espacio seguro, tendrás que buscar ayuda profesional, conectarte con una línea de crisis o con un servicio de emergencia. Y el riesgo amarillo, que es como el riesgo medio, bueno, pues aquí tendremos la agitación sin conducta violenta, el riesgo suicida. La diferencia entre riesgo suicida e intento suicida, pues es que en el intento suicida ya hay otras estructuras que nos dicen cómo hacerlo, hay planes elaborados, hay estrategias para, en riesgo suicida, por ejemplo, está esa idea de que ya voy a acabar con mi vida, que es mejor no seguir aquí, pero no hay como un plan elaborado. Entonces allí el plan no es inmediato acudir al servicio médico, sino establecer otras estrategias para garantizar la seguridad. Entonces tenemos la persona que está agitada, angustiada, que puede tener esos pensamientos de muerte, pero no es una emergencia médica inmediata. Si requiere primeros auxilios psicológicos, allí la idea es poder estabilizar a la persona mientras se organiza una derivación a psiquiatría o a psicología. Normalmente, en casos cuando hay violencia inminente hacia sí mismo o hacia otros, se debe hacer una remisión a psiquiatría porque necesita manejo farmacológico. Entonces encontramos, por ejemplo, a este familiar que llegó a la casa visiblemente triste y le dice, yo la verdad no le encuentro sentido a nada, yo desearía como no despertar mañana. Entonces no hay un plan claro, pero sí hay un indicador de riesgo frente a esta situación. Allí, ¿cuál es el deber? Escucharlo, mantener la calma, pero sobre todo guiarlo a buscar apoyo profesional. Y luego tenemos el riesgo bajo, que es el que está de color verde, y aquí pues habrían otro tipo de sintomatologías mm, psiquiátricas que no tengan agitación emocional o otras condiciones emocionales que no tienen condición de riesgo. Entonces tenemos acá las personas que, por ejemplo, tienen un diagnóstico de base, pero sus reacciones son adaptativas, no representan un peligro inminente para otros, o por ejemplo la persona que acabó de recibir una mala noticia, está llorando, se siente abrumada, pero a pesar de eso logra dar respuestas a cómo atender su crisis. En este nivel, los primeros auxilios psicológicos, ¿qué van a hacer? Van a buscar la estabilidad, escuchando, buscando conectar a la persona con sus valores, con sus redes de apoyo. Entonces es ese amigo que lo llama a usted llorando porque perdió el trabajo, se siente un fracaso, está muy angustiado, pero tiene muchas ganas de hacer su hoja de vida. Entonces en este caso encontramos que sí hay una sensación que está detonando crisis, pero sus recursos internos ya están empezando a activarse. Y bueno, el riesgo nulo, pues es que es una urgencia sentida, es de esa persona que siente una situación como una crisis, pero que objetivamente eso que está pasando no representa un riesgo para su salud mental. Entonces, por ejemplo, es la persona que está muy estresada porque se le perdieron los aretes que le había regalado la abuelita y siente que su día fue un desastre. Para las personas pues que se le pierde un arete no es una crisis, pero para ella sí lo es. Entonces allí la intervención será validar su experiencia, apoyar calmadamente, a menudo buscar estrategias para que active sus propios recursos y restablecer la calma. Diana, sí, el trastorno límite de personalidad es un trastorno que tiene unos efectos en la regulación emocional del paciente complejo.
porque no es algo como que se pueda apagar o encender a voluntad. Hay bastante desregulación emocional, bastante impulsividad y se relaciona de manera muy ansiosa todo el tiempo contra las situaciones que están fuera de su control. Pero en efecto, el que haya un trabajo puede ser un elemento aliciente para que esta persona viva otras experiencias diferentes a las de ese sistema en alerta todo el tiempo. Profe, podemos dar algunas frases que podamos validar las emociones que las personas que hacen. Eso lo vamos a ver cuando vamos a ver herramientas prácticas. En la tercera y la cuarta sesión, que ya vamos a entrar en la parte práctica, hablaremos un poco de esas herramientas. Bueno, entonces ya vimos la crisis y qué hacemos con ella. Entonces, una de las actividades más críticas en intervenir en la intervención de la crisis es listo, ¿y ahora qué hago con esta crisis? Entonces, para pensar qué hacer en esta crisis, lo que tenemos que hacer es cuál es nuestra función ante la conducta y el comportamiento clínico que está manejando la otra persona. Y así vamos a poder establecer un objetivo claro para saber qué tenemos que intervenir. Bueno, entonces tenemos, ahorita íbamos de la más grave a la más leve, aquí nos vamos a voltear. Entonces, en el primer nivel de agitación, vamos a tener una agitación leve. ¿Cuál es una agitación leve? Bueno, esa en la que la persona siente ansiedad, se muestra calmada pero inquieta pero calmada, como que no se halla, diríamos, mantiene un control sobre sus acciones, pero aún así está emocionalmente afectada. Aquí el objetivo principal es favorecer un ambiente seguro. Y eso significa no solo asegurar el entorno físico seguro, sino generar un espacio de confianza y empatía donde la persona sienta que eso que le está pasando es normal. Así duela, así sea difícil, pues es normal. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo cotidiano de nuestro compañero de trabajo. Imagínense que esta vez se frustró porque se equivocó y llegó y le pegó una palmada al escritorio y se paró muy molesto. Entonces, esta es una agitación leve. Su conducta puede que sea agresiva, pero no está perdiendo el control. La intervención allí será intentar favorecer un ambiente seguro, preguntarle con calma qué necesita, ofrecerle un espacio para desahogarse, ofrecerle agua, por ejemplo, porque allí él aún tiene el control de sí mismo, no lo ha perdido. En una agitación moderada, pues ya la persona nos va a mostrar más hostilidad, una conducta que sin ser violenta, sí deliberadamente, sí genera mucha tensión. Y entonces, si nos devolvemos acá, pues estaríamos hablando de las amarillas y algunas de las rojitas. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense que este compañero del trabajo que se frustró con el proyecto, no solo le dio un golpe al escritorio, sino que empezó a amenazar y a gritar al compañero de trabajo con el que estaba haciendo el proyecto, sin llegarlo a herir físicamente. Entonces, en este caso, la intervención se va a centrar en proteger a los demás, creando una distancia segura, buscando separar y crear como una barrera entre ese estímulo que le está generando hostilidad. Allí ya el ambiente, el objetivo no es favorecer que el ambiente se mantenga seguro, sino que hacer que ese ambiente se vuelva poco a poco un poco más seguro. Y pasamos a la vegetación grave, que si nos ubicamos estaríamos en la rojita y en la marrón. Entonces, en esa rojita y en esa marrón, tenemos que la persona ahora sí muestra unos síntomas de hostilidad marcada, hay una conducta agresiva, no logra controlarse a sí mismo, puede estar agresivo hacia él, hacia los objetos, hacia los demás. Y entonces, en este tipo de situación, pues lo que necesitamos es intentar crear un ambiente seguro. Algo muy particular de este nivel de agitación, que como les decía es el rojito y el marrón en el nivel del triage, es que las personas normalmente se niegan a la intervención. Entonces usted les dice, hola, y es que yo no quiero hablar con nadie, o lo ignoran francamente. Entonces se niega además a que cualquier persona se le acerque. Entonces, la meta aquí es lograr un ambiente seguro. En algunos
En algunas ocasiones se necesita contención física cuando, por ejemplo, eh, los niveles de violencia son tales que se pueden lastimar o están lastimando a otros. Se necesita un traslado a un centro especializado porque hay un riesgo inminente para la vida del paciente y para los demás. Entonces pensemos otra vez en ese compañero del trabajo, que algo falló en el proyecto, pero ya no solo le pegó al escritorio ni empezó a amenazar a su compañero, sino que además tuvo un colapso emocional. Empezó a gritar incoherencias, tiró el computador al piso, empezó a atacar con todo lo que tenía en la mesa aquellos que empezaban a acercarse, llora sin control, no permita que nadie se le acerca. Entonces, en este escenario, la intervención inicial, pues bueno, es llamar a los servicios de emergencia porque necesita contención profesional. Eh, si en su lugar de trabajo pues hay alguien que sepa hacer contención emocional, pues ese será el momento para hacer esa contención específica. Si está en una situación asociada a alguien que usted conoce, que es muy cercano, que usted sabe que necesita contención emocional cuando detona la crisis, pues pregúntele específicamente a la persona que desarrolla ese proceso terapéutico. Por ejemplo, en el caso de Diana, que tenía un familiar con trastorno límite de la personalidad. Apóyense de esos profesionales para identificar cómo se puede hacer contención emocional. En algunos momentos es incluso necesario hacer contención física para que esa persona no destruya ni destruya a otros. ¿Qué hacemos normalmente ante ese escenario? Intentar liberar el espacio para que no logre hacerse daño con los objetos ni logre dañar a los otros. Porque hacer contención física primero, pues no es legal hacia una persona que no sea usted. Y segundo, pues no la puede practicar sino un personal que está capacitado. Los personales de emergencias hacen contención física y emocional cuando, por ejemplo, se está quemando la casa y la mamá quiere entrar a sacar a su hijo de la casa a riesgo de su vida, entonces la agarran. Eso es hacer contención física, pero no en todos los casos es legal hacer contención física, entonces no siempre se puede hacer, pero si hay un caso puntual y específico que necesite hacer ese tipo de contención, pues entonces habría que capacitarse y saber cuál es la pertinente para la situación específica que hace crisis normalmente. Bueno, y ahora hablemos de quién puede hacer primeros auxilios psicológicos. Lo primero es que normalmente pensamos que los pueden hacer los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, tal vez el personal de emergencias, pero la realidad es que los primeros auxilios psicológicos están diseñados para ser asequibles a cualquier persona, así como los primeros auxilios físicos. Eh, Digamos que si volvemos a esa analogía de la persona que se está ahogando en el mar, él no necesita un profesor de natación, necesita el salvavidas que está a un lado. Entonces, el salvavidas lo puede usar cualquier persona que sepa cómo se usa un salvavidas. Entonces, puede ser el docente en el colegio, el líder comunitario, el vecino que nota a alguien que en el barrio no está bien, los personales de emergencia, psicólogos, y entonces también ese familiar o cuidador que ante una situación específica sabe que hay desbordes emocionales en su casa. Y lo que los habilita para hacer primeros auxilios psicológicos como tal no es un título, sino una capacitación y un entrenamiento al respecto. Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para hacer una intervención breve y práctica, porque como hablábamos ahorita, el objetivo es reducir el nivel de estrés inmediato y fomentar la adaptación. Entonces, no es un apoyo para que la persona resuelva su problema, sino estabilizar la crisis. Y algo muy importante es que los primeros auxilios psicológicos se basan en la empatía y en el sentido común de manera estructurada. Entonces hay protocolos que vamos a ver la próxima sesión, bueno, hay muchos, pero vamos a ver algunos, que nos guían sobre qué hacer y qué evitar. Y no es esencial tener un título, pero sí es supremamente necesario la capacidad de escuchar al otro de manera validante y sin juzgar para poder conectar a la persona afectada con recursos de apoyo. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues yo puedo tener un entrenamiento técnico, puedo estar súper cualificada para hacer primeros auxilios psicológicos, pero también en las características fundamentales.
que me hacen la persona adecuada para brindar apoyo psicológico o no. Es, por ejemplo, yo me puedo hacer todos los cursos que quiera de primeros auxilios físicos, pero si yo le tengo miedo a la sangre, pues no va a ser la persona más efectiva para hacer primeros auxilios psicológicos. Físicos, perdón. Entonces, dentro de las características que debería tener una persona para hacer primeros auxilios psicológicos, pues está que tiene que ser una persona empática y que sea compasiva. Entonces, allí alguien me preguntaba sobre la empatía. Bueno, pues la empatía es la capacidad no de ponerse solamente en el lugar de la otra persona, no se trata de decir sé cómo te sientes, yo sé que esto es difícil, sino demostrar una escucha activa y un genuino interés a esa experiencia. La compasión además es la acción que surge por la empatía y es esa necesidad como de ayudar a aliviar el sentimiento ajeno. Y ambas son vitales para poder conectar con una persona en crisis. Entonces, las personas cuando están en crisis entran como en shock y se sienten desorientadas. Entonces, la empatía lo que va a hacer es recordarles que no están solas. Un ejemplo cotidiano es cuando alguien te cuenta que se le acaba de morir el perrito y es que yo no tengo perro, yo no sé cómo se siente eso. Entonces, en lugar de minimizar el dolor diciendo, ay, pero si yo creo que eso es solo un perro, a mí no me duele porque no es un perro. La respuesta empática sería decir, parece que era importante para ti, Firulais. En lugar de encontrar si era válido o no el dolor, la empatía lo que nos va a decir es identifique que para esa persona eso es importante. La segunda característica es estar calmado y centrado. Ser una persona que logra llegar a la calma fácilmente. ¿Por qué? Porque una persona en crisis a menudo experimenta un caos interno y sucede que es muy común, por ejemplo, la profe le puede pasar mucho y es que como que se contagia ese ambiente de caos y entonces una persona entra en crisis y como que todos a su alrededor empiezan a tornarse más irritables. Entonces, una persona para ofrecer primeros auxilios psicológicos debe tener una presencia tranquila, que sea ese faro del que hablábamos ahora. Entonces, si tú eres una persona que se muestra ansiosa, nerviosa ante la situación de caos interno del otro, pues lo que vas a estar haciendo es reflejando esa sensación de caos propia y tal vez no va a ser tan efectivo esa acción. Entonces, un buen respondiente de primeros auxilios psicológicos debe ser capaz de mantener la calma, debe ofrecer siempre una presencia tranquilizadora y también directiva. Entonces, cuando hablamos de ser centrado, no es solo el estoy aquí para ti, lamento mucho que hayas perdido a tu perro, sé lo importante que es para ti, sino también centrado, o sea, capaz de generar estrategias rápidas para que la otra persona logre conectar con lo que le estás diciendo. Entonces, si mi amigo, por ejemplo, está en un ataque de pánico, en lugar yo frenéticamente decirle, lamento mucho que estés en un ataque de pánico, yo sé que es difícil para ti asumir esta situación, pues entonces yo tengo que encontrar de manera centrada la estrategia para aportarle. Entonces me siento a su lado, le hablo en voz baja y lo oriento para que haga lo que yo necesito que haga. Por ejemplo, que se concentre en mi voz, que se concentre en mi respiración. Entonces, mientras la empatía se enfoca en la emoción, vamos a encontrar que también necesitamos ser prácticos y objetivos, porque en los primeros auxilios psicológicos necesitamos enfocarnos en la acción. Entonces, en una crisis, las personas pueden perder la capacidad de tomar decisiones al 100%. Entonces, el rol es ayudar a conectar para concentrarse en las necesidades inmediatas. Entonces, por ejemplo, hablemos de un caso de una emergencia. Hay un incendio, la familia perdió toda su casa. Una intervención muy práctica será, ¿usted tiene un lugar para dormir hoy? Porque seguramente a esa persona ni se le pasa por la cabeza que va a dormir. Entonces te enfocas en la acción concreta que resuelve esa necesidad básica que, que va a hacerle aporte a esa persona. Y otro elemento que debe tener esa personalidad de esta persona es que debe ser respetuoso y sin prejuicios. Entonces, encontrar que cada persona procesa el trauma de manera diferente, que cada persona vivencia la crisis de manera distinta.
y que es importante que lo que yo pienso y siento no se vuelva un juicio de valor. O sea, mis juicios y mis pensamientos no van a desaparecer, pero el rol en los primeros auxilios psicológicos es validar los sentimientos de la persona, sea cuales sean, basándonos en la premisa de que la reacción de esa persona es normal. No por eso necesita ser predecible, no por eso necesita ser justificada. Pero como su cerebro se está desconectando, pues eso que está pasando no hay que juzgarlo, sino que hay que acompañarlo. Y la más importante de todas, absolutamente todas, es ser consciente de sus límites. Entonces, la cualidad más importante es esa, ser responsable de lo que puedo hacer. Entonces, no todas las personas, a pesar de estar capacitadas, están en la posición adecuada para brindar primeros auxilios psicológicos en cualquier momento o a cualquier nivel del triage. Entonces, si tú eres una persona que se altera fácilmente o que le duele mucho sufrir, ver sufrir al otro, que cuando ve sufrir al otro también como que, se moviliza, entonces la verdad es importante decir, no, definitivamente no soy capaz, porque tal vez tu reacción no solo no ayudará, sino que al contrario, podríamos tener dos personas en crisis. Entonces, también hay otras situaciones en las que definitivamente superan nuestra capacidad de acción. Entonces, por ejemplo, cuando hay un riesgo muy alto del paciente y su nivel de crisis es tan alto que definitivamente yo no sé qué hacer, pues yo lo que haré será controlar el entorno lo más que pueda para que esta persona no se haga daño, pero no voy a conseguir aloperidol debajo de la mesa, no, yo necesitaré que llegue equipo médico y que ayude a controlar la crisis emocional o que me ayuden a movilizarlo a un lugar donde pueda recibir la atención. Y eso es un acto de sabiduría inmenso y también un acto de ética. Y entonces también hay otro elemento muy importante y es que nuestra capacidad para ayudar a otros depende directamente de nuestro propio bienestar, sobre todo en esto de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, al igual que en el avión, cuando la azafata le dice, póngase primero la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás, en los primeros auxilios psicológicos también es fundamental priorizar el propio estado emocional. De hecho, en los primeros auxilios físicos también lo es. La respuesta ante emergencias también lo es. A usted, si usted trabaja en emergencias y desastres, si es bombero, por ejemplo, después de la tragedia del 11 de septiembre, usted ya no va de cabeza al edificio, sino que dice, bueno, ¿hay forma de garantizar que este bombero vuelva con vida? O voy a tener además un bombero fallecido. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos sucede igual. Es fundamental priorizar nuestro propio estado emocional. ¿Por qué? Porque la exposición constante al sufrimiento ajeno lleva a algo que se conoce como fatiga por compasión y trauma vicario. Esto le pasa mucho a las personas que trabajan cuidando gente, a los médicos, a las enfermeras, a los personales de emergencias, a los psicólogos. Entonces, cuando tú trabajas con el dolor ajeno y escuchas repetidamente historias de dolor, pues te desgastas emocionalmente y eso te deja agotado, irritable y con el tiempo afecta la salud mental. Entonces es importante también encontrar que mi bienestar emocional es muy importante. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues reconozco mis límites. Debo entender que mi labor es una labor de apoyo y de estabilización, no de solución definitiva. O sea, cuando estamos haciendo primeros auxilios psicológicos, no somos salvadores de la situación, somos el eslabón de una gran cadena, pero también es importante identificar señales de alerta, prestar atención a esos signos de que estoy yo llegando a mi límite. Entonces estoy aportando a la crisis de alguien o de alguienes o de alguna situación de emergencia y yo empiezo a ponerme irritable, a tener problema de sueño, a tener esa sensación de cinismo hacia la ayuda, como que, "Ay, pero ¿por qué otra vez me toca ayudar a esta persona?" O falta de energía. Entonces esa es una señal que me dice, oye, hasta aquí necesitas volver a llenar ese nivel de bienestar para poder hacer efectivo ese plan de autocuidado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nada, desarrollando un plan, generando acciones simples al momento de ayudar a otros.
Por ejemplo, vamos a hablar en sesiones más adelante de respiraciones profundas, de qué hacer durante la intervención para definitivamente bajar el nivel de caos que puede generarme a mí como persona acompañar a la crisis a otra persona. Por ejemplo, ahorita me acordaba que una profe decía que cómo hacía para apoyar a sus estudiantes. Entonces, si usted es docente y tiene que intervenir en una situación difícil con una estudiante, pues un acto de autocuidado va a ser tomarse 5 minutos antes de la siguiente clase, preparar una técnica de respiración, hablar con un colega sobre lo que sucedió. Pero si, por ejemplo, usted es un familiar que acaba de acompañar a la crisis a su ser querido y fue demasiado saturante, pues hay que activar esa red y desconectarse por un momento para reconectarse. Incluso si en medio de la crisis usted está superando su límite y aún no la logra contener, a veces lo mejor es reordenar el contexto para que esa otra persona no escale en su crisis y usted se desconecta 5 minutos de esa situación, conecta nuevamente con su bienestar y luego puede volver a insertarse en este ambiente que puede ser altamente tensionante. Entonces, ya para concluir, es esencial que comprendamos que los límites y las responsabilidades de nuestra intervención son la herramienta más poderosa para tener un alcance específico. Entonces, recordar que los primeros auxilios psicológicos no son terapia, sino que es otra cosa. Nuestro rol no es diagnosticar, no es explorar traumas pasados, no es pedir que nos cuenten la historia de por qué están así, no es resolver problemas complejos. La intervención es puntual y busca reducir el impacto de la crisis mientras esa persona activa sus herramientas. Un error común en esto de los primeros auxilios psicológicos es creer que nuestra ayuda va a ser la solución final, pero ese no es nuestro trabajo. Entonces, la meta es brindar información clara y oportuna a esa persona para que pueda tomar decisiones y no tomarlas por ella. Y la principal responsabilidad entonces va a ser garantizar la seguridad de la persona y promover la calma. Esto implica pues escuchar activamente, validar las emociones y una vez que la persona se estabiliza, encontrar que esto no es un todo, es la pausa que necesitaba la persona para poder activar sus propios recursos. Entonces, si la situación lo requiere, pues hay que conectar con líneas de emergencia, con servicios profesionales, con servicios de psiquiatría. Que entonces imagínense que ustedes están ayudando a una persona que acaba de chocarse. Su trabajo es asegurarse de que estén a salvo, pero eso no le va a decir qué era lo que le pasaba al carro. No es su necesidad encontrar qué le pasaba al carro ni por qué se dañó. Les cuento también, pues nada, que en el material a entregar, vamos a hacer una ampliación de todo esto que habíamos hablado, porque pues en las diapositivas no va a poder quedar todo condensado y pues tendremos también material de apoyo para hacer una lectura más amplia de esta situación. Si desean profundizar y pues tienen la opción de acceder a esa certificación, pues va a ser muy aportante para su experiencia de aprendizaje. Y en la próxima sesión vamos a explorar algunos modelos claves que ya nos van a dar un mapa de acción claro y una brújula ética para podernos guiar, que son los protocolos de primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver tres, si alcanzamos a verlos todos, que tienen un enfoque muy claro y unas acciones rápidas para trabajar en la desregulación emocional de otro y que nos van a desglosar esos procesos en una serie de pasos detallados de fácil recordación para poder escuchar con empatía y sobre todo actuar con propósito. No sé si tienen alguna inquietud que les pueda resolver en estos minuticos que nos quedan del espacio, pues para que demos lugar a sus palabras. No comprendí lo del material. Ahorita Rosa va a contarte un poco cómo funciona lo del material porque hace parte de la certificación paga del curso. El contenido de la clase de hoy y las otras dos, pues es gratuito, pero pero ya la certificación nos va a permitir acceder al, ¿qué? Al material adicional que tenemos. Mm,
la clase también es mañana a la misma hora. No sé si por allí está Rosa. Rosa, Rosa.